En busca del último lector. Hola Carlos, ¿cómo te va? Hola Jan, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente conectados. Así es, otra vez esto es el número 8, el capítulo número 8 de El Último Lector. Está empezando en este momento. Bueno, como siempre acá los estamos saludando desde los distintos puntos de América del Norte, de donde estamos ubicados aquí quienes conducimos este podcast. Y pues estamos regresando, ahora sí ya no nos demoramos tanto, ahora sí estamos respetando así puntualmente cada 15 días vamos a estar con un nuevo capítulo. Y pues este es uno nuevo y que viene con un tema muy muy interesante, un libro realmente que es poco conocido, digamos, pero que nos mete tanto en una forma de narrar y de contar, y en una serie de temas que hasta este momento no habíamos abordado en el programa, en el podcast, y que pues ya pronto le vamos a ir explicando de qué va y por qué hago esta pequeña antesala. Pero antes de entrar al libro, bueno, cuéntame tú, Carlos, cómo va la vida por allá. ¿Todo tranquilo, todo en orden? Sí, bueno, a pesar de todas las cosas que andan pasando en este país, ¿no? Ya vamos a cumplir un año del comienzo de la guerra con Irán, ¿no? Que, bueno, eso está realmente... Se nota, se ve en la calle, se ve en las tiendas, se ve en la gasolina, todo eso, ¿no? Entonces... Te hago la corrección, un mes. Un mes que parece un año, pero un poco que todo es así con el gobierno de Donald Trump, ya sabemos. Sí, todo terrible. Trump tiene poquito más de un año, parece que le han pasado como 7. Y esta guerra tiene un mes y cacho, pero ya se siente... Pero ya se siente como si fuera un año al menos de guerra. Exacto. Sí, se siente, la gente ya ha salido una gran protesta la semana pasada, ¿no? Nacional. Todo el mundo salió a la calle, aquí en Maine han salido en todas partes, ¿no? Y eso está bien porque es la única manera de hacerle presente al señor presidente de todas sus malas decisiones, ¿no? Que están trayendo el país abajo. Eso es lamentable. Eso por una parte, a pesar de eso bien, pero bueno, eso es lo que más angustia a la gente, ¿no? El día de hoy. Sí, pues el contexto no es feliz en ningún lado, en ninguna parte del mundo, mientras Estados Unidos está metido en una guerra que ellos mismos ni siquiera creo que entienden por qué se metieron, y que quién sabe qué otras consecuencias traerá, más allá de las que ya nos comenta Carlos. Pues en todas partes se cuecen habas, ya sabemos, en Perú en un ratito, una semana, un poquito más de una semana, ya no sé ni cuándo, toca votar por un nuevo presidente y eso ya es una tragedia aparte. Pero bueno, parte del chiste del último lector y de podcasts como estos es poder apartar un poco la cabeza y la mirada y la mente de estas situaciones angustiosas que pues ni modo, es el tiempo que nos toca vivir, para meternos a los libros y para hablar de otros momentos, otras vivencias, otras partes de nuestra historia que están reflejadas en la literatura. Ya saben que este podcast tiene una pretensión curiosa de mezclar literatura con historia, con actualidad, un poco de todo. Entonces, justamente, esa es una de las cosas que más creo que nos parece que buscamos aportar, ¿no? O sea, poder un poco desconectarnos, poder un poco evadir esta realidad un poco complicada, pero sin alejarnos del todo, porque finalmente siempre estamos hablando un poco de nuestra realidad, del Perú, del contexto, de su contexto, a través de personajes, a través de relatos, y es el caso del que vamos a abordar el día de hoy, que para empezar les puedo decir que continúa con este camino intuitivo que ha agarrado el podcast, que es ir avanzando un poco con la historia del Perú, ¿no? Empezamos con no necesariamente empezamos con una novela muy contemporánea o con novelas relativamente contemporáneas, pero poco a poco nos hemos ido regresando un poco en el tiempo y estamos haciendo un recorrido más bien histórico, siguiendo una cronología, digamos, de cuándo se han ido publicando las novelas o los cuentos que hemos usado, que hemos revisado en los capítulos anteriores. Y pues en este caso veníamos en el capítulo número 7 de repasar La Casa de Cartón de Martín Adán, todo un monumento de la literatura peruana y el hito fundacional de una cierta mirada y una cierta sensibilidad que tiene que ver con el Perú de inicio del siglo XX, con el protagonismo
total de Lima, de la capital del Perú, en la historia, en la historia que nos cuenta Martín Adán, que a la vez tampoco es una historia en el sentido estricto de la palabra, pero bueno, un poco estamos en este episodio, en el número 8, vamos a hacer un poco una cierta continuidad también, porque vamos a abordar a un escritor que es prácticamente contemporáneo de Martín Adán, para empezar. Otra cosa interesante que podemos decir es que es un escritor al cual le hemos perdido un poco el rastro. Es un escritor que no es tan conocido, no es un escritor de los que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de literatura peruana, pero no por falta de méritos, sino que simplemente quizás por una cuestión circunstancial de época y de tiempo que de alguna manera lo relegó un tanto. Pero no es menor el trabajo que hizo, y muchas de sus obras, más de una, varias, son muy destacadas y están muy presentes, solo que no lo tenemos tan claro, no tenemos a él tan presente. Cuéntanos un poco qué otras pistas nos puede dar Carlos del autor y del libro que vamos a abordar. Bueno, sí, ¿no? Yo ahora pensaba que es un escritor que lo hemos leído en el colegio, por lo menos hasta en los 90s, los 80s, 90s se leía, no sé si ahora, no tengo la menor idea de si ahora se leen sus cuentos, muy de la época de los 20s, 30s, como una suerte de padre del realismo urbano, ¿no? Peruano, limeño, ¿no? Uno de sus cuentos más famosos era El Trompo. No sé si ya te acordás de ese famoso cuento que Me acuerdo, sucedía ahí en el centro de Lima, ¿no? En el Cerro San Cristóbal, qué sé yo. Pero claro, después esta novela de la que vamos a hablar ahora, que yo tengo acá una copia, se editó el 2000, se publicó el 2000, no sé si antes, cuántas ediciones antes había, no lo sé, y sé que ahora hace unos años se ha vuelto a publicar, creo que el 2020, por una nueva editorial, una editorial independiente, y se ha hecho una novela gráfica. Eso me acabo de enterar, no sabía, por el que echa por la... Es el tema con la publicación de las obras de este señor, del que ahorita dejamos bien claro de quién estamos hablando, es que efectivamente se publicaron un poco a destiempo, diferentes circunstancias, ¿okay? O sea, originalmente, por ejemplo, el libro del que vamos a hablar no se publicó de inmediato, y de hecho en su primera edición, que tampoco se publicó en Perú, además se publicó en Chile, se hizo sin que el autor lo supiera. Fue un arranque de entusiasmo, porque hablábamos de una obra muy interesante, de gran intelectual político peruano, también literato, Luis Alberto Sánchez, a quien hemos mencionado mucho en los últimos episodios del Último Lector. Luis Alberto Sánchez, personaje que nuevas generaciones seguro no tienen ni la más remota idea de quién es, pero bueno, quienes ya estamos arriba, quienes somos de la generación X, arriba de los 40 años y para arriba, y más para arriba, sí lo recordamos de niños cuando todavía estaba activo en la política, famoso político aprista, en sus años ya dedicado a este menester, ¿no? de la política, pero antes de eso, un gran intelectual. Luis Alberto Sánchez publica la primera edición de este libro, y no la publica en Perú, la publica en Chile, de hecho. No se publica, y se publica sin que el autor estuviera, digamos, enterado de esta empresa, ¿no? editorial que hizo Luis Alberto Sánchez. Pasa con este autor que tiene un éxito importante en ese momento, se vuelve un autor vendido, un autor reconocido, pero luego, circunstancias de la vida y del destino y la historia, queda eclipsado del todo porque entra en auge un nuevo movimiento literario en el Perú, que todos conocemos muy bien, que es el del indigenismo, ¿no? Cuando diversos autores más abocados a este nuevo género, digamos, o subgénero de la literatura peruana, lo que hizo nuestro protagonista de hoy quedó bastante relegado y volverá a salir a la superficie más adelante. Es decir, de alguna manera, queriéndolo o no, él fue un precursor, él fue un prócer, él fue un adelantado de un género, como decía Carlos recién, de un realismo urbano que en su preciso momento no tuvo tanta fama, pero luego empieza a destacar. Luego, hasta los años 50 del siglo XX, es que este realismo urbano se retoma, empieza a ganar peso, empieza a ganar relevancia, y nuestro protagonista de hoy se convierte inevitablemente en un referente de eso.
un gran antecedente de eso. Quizás también pensar, Jan, por ejemplo, que claro, la primera mitad del siglo XX, no solamente en Perú, pero en América Latina, lo que prima más, o sea, lo que más se está leyendo, más se está escribiendo y con unos grandes picos literarios son pues la poesía latinoamericana, ¿no? Está Vallejo, Neruda, ¿no? Toda la vanguardia. Entonces, está Darío al inicio, Chocano, qué sé, o sea, hay un montón de poetas de diferente estilo que pasan del modernismo a la vanguardia, que es lo que más se lee, más se consume, y no que no exista la narrativa, ¿no? Pero la narrativa todavía está discutiendo, digamos, sus propios alcances, está la novela regional o regionalista, están estos primeros intentos de novela o de cuentos urbanos, qué sé yo, que hace este autor y otros más, pero claro, el auge de la novela va a empezar a partir de los 50, 60 ya con, bueno, y ahí pues, están todos, pues Vargas Llosa, Arguedas, Cortázar a nivel ya fuera de Perú, ¿no? Fuentes, etcétera, etcétera, un largo etcétera, que llegaremos a ese momento en los siguientes capítulos, ¿no? Sí, pues lo interesante es que, bueno, es cuestión de cómo es, ¿no? O sea, se dice que hay artistas que de alguna manera no llegan, o sea, cuando publican, cuando comparten con el mundo su creación y su obra, no es su momento. De alguna manera, los tiempos que corren, la historia, las circunstancias políticas, o sea, lo que fuera, hacen que no sea su momento, que no destaquen, pero luego resulta que la obra le llega a su momento, le llega a su tiempo, y es en ese momento en que empiezan a destacar. En el caso de nuestro protagonista de hoy, creo que pasó eso. Y de una vez digamos de qué se trata, estamos hablando de José, ya se me fue el nombre, no, José Díaz Canseco, si no me equivoco. José Díaz Canseco. José Díaz Canseco. Sí. Acá está el libro. De Duque, efectivamente. Ahí está en pantalla. Lo vemos. Sí, espero que se vea. Sí, se ve, ahí se ve. Esta es la edición que yo tengo del año 2000 que publicó la Adobe Editores, la Universidad Ricardo Palma, ¿no? En una edición de Biblioteca Latinoamericana Contemporánea. O sea, publicaron varios libros. El primero que salió fue El Túnel de Sábato, acá lo tengo, y bueno, ahí está El Mundo de Ellos Ajeno, está Luna Caliente de Memo Giardinelli, están Las Ratas y Sombras suele vestir de José Bianco, Otras tardes Luis Loaiza, etcétera. Hay una gran cantidad de libros aquí peruanos y latinoamericanos, ¿no? Y esta es una edición que mantengo aquí. En mi casa me lo traje desde Perú a Estados Unidos. O sea, ha viajado por buenas partes de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, este es el autor que vamos a hablar el día de hoy. Esta es la novela Duque, que no sé cuántos de ustedes que nos están escuchando la habrán leído, habrán tenido oportunidad de acercarse al libro, ¿no? Es un libro muy interesante, muy cortito. En esta edición tiene 154 páginas más o menos. Esta es muy pequeña, unos 21 capítulos más o menos. Muy cortos cada uno, pero muy interesantes sobre lo que cuenta, ¿no? Porque son los años 20. Eso quizás para empezar a anclar nuestra novela y la historia digamos, de estos personajes, ¿no? Sí, efectivamente, perdón, hay que te interrumpí, Carlos, pero efectivamente José Díaz Canseco, como decíamos, es un escritor que se enfoca en lo urbano. Duque es un ejemplo de eso, ahorita detallamos bien por qué, pero el resto de su obra, que habían sido más sobre todo cuentos, también eran de contenido altamente urbano y sobre todo él se había centrado mucho en la vida de los márgenes, en la vida en la vida no del centro, sino de, como digo, de aquellos que se mantienen un poco alejados o un poco ajenos a lo que pasa digamos, en el corazón de las ciudades, en este caso de Lima y en general las ciudades de la costa, pero en general él se enfoca mucho en muchos de su obra, se enfoca en estos personajes que, insisto, son gente pobre, son gente marginal, pero con picardía, con una personalidad muy interesante, muy rica. O sea, no es una visión, digamos, digamos patética o miserabilista, no. Destaca mucho su idiosincrasia, su forma de ser, su chispa, sus penas, sus alegrías. Pero Duque es una excepción.
Recién Carlos mencionaba el trompo, que es este cuento que yo debo decir que cuando lo leí me obsesioné, quería tener un trompo y así tunearlo y afilarle la punta, porque la historia de Chupitos y su trompo, porque si no Claro. se la saben, bueno, ahorita seguro igual y procuramos poner un link del trompo para que lo lean si no se Sí, sí, acuerdan, sí, sí, es un cuento que muy vale la bueno pena. que la gente debe leerlo y volver a jugar trompo si no juegan trompo. Exacto, yo dije, quiero un trompo así igual que el de Chupitos. O sea, cuando estaba niño, ¿no? Cuando leí ese cuento. En fin, lo cierto es que, a diferencia de todo esto que mencionamos que había hecho Discanseco en su obra literaria, Duque es una excepción, es una rareza, pero tiene una serie de elementos que la hacen alta relevancia, la hacen destacar muchísimo y la convierten finalmente en una de las obras más recordadas de este autor. ¿Por qué? Porque para empezar es un retrato, digamos, despiadado, descarnado, divertidísimo, también, eh, con un humor de un nivel de ironía también muy alto, y que no solo, y lo hace justamente para retratar a la clase alta de Lima. Es un retrato descarnado de esa clase, de la clase pudiente, de la clase dirigente, de su vida, de su cotidianidad, de toda su frivolidad, de todo su lujo, cómo viven y cómo son a través de una abanico de personajes que, a pesar de todas estas características que, como digo, están muy claras en la forma en que está escrita Duque, llegan a resultar también simpáticos, llegan a resultar también cercanos, en cierto modo. También, o también tenemos esta relación como chismosa, como morbosa de entender quiénes son, ¿no? O sea, hay una mezcla de cosas ahí puestas en juego en la manera en que se narra la historia de Duque. Eso por una parte. Y el otro elemento, el que es el elemento más saltante y el que probablemente le da mayor actualidad, que hace que no pierda vigencia, es que probablemente sea la primera gran novela peruana, o la primera novela peruana, que no sea muy extensa, pero gran novela por su relevancia, en abordar directamente y sin, sin ningún freno y sin ninguna, Sin digamos, pelos sin en la ningún lengua, ¿no? temor, la También. vida de personajes que se reconocen y se presentan como pues abiertamente homosexuales o gays o, bueno, o de la diversidad sexual, hay muchas formas de decirlo, pero es la primera vez que vemos, creo, bien claramente Mm, retratado y donde el foco de la historia es ese, la intimidad de la vida sexual de estas personas, de estos personajes y todo lo que eso supone, ¿no? Todo el escándalo, mucho de la hipocresía, mucho de la doble moral que puede existir alrededor de estos temas, algo que hasta la fecha sigue generando para muchos cierto temor digamos, sí, un poco de miedo para ser abordado. En el caso de esta novela hay mm. una mezcla de cosas, ¿no? Yo creo que, y eso me lo comenta, te abro la pregunta también a ti, Sí, Carlos, y es que mientras que por una parte nos presenta muy abiertamente esto, por otra parte no puede evitar la obvia, digamos, cierta condena moral o social, ¿no? sí. En estos mismos personajes. Sí, yo creo que finalmente es una novela bastante moralista, ¿no? O sea, por ese lado. Pero muy rápido, quizás el tema es el regreso de este hombre, bueno, no, un joven que se llama Teddy, el apellido siempre me olvido, Crownill, ¿no? Teddy Eduardo Crownill. Crownill, que Eduardo regresa. Crownill Sotomenor. Sotomenor, que regresa a los 25 años a Perú y quizás voy a leer un fragmento del inicio de la novela, ¿no? Y regresa a Perú con su madre, ¿no? Entonces en la novela dice esto, ¿no? Teddy se encontró solo, sin amigos, a los 11 años lo arrancaron de este suelo para trasladarlo a Europa, porque Mr. Edward Crownshields había tomado ciertas libertades con fondos que no eran suyos. Ahora muerto Mr. Crownshield, después de pagar hasta el último centavo con el producto de otro desfalco en Alemania, venían madre e hijo a la ciudad virreinal en la que acababan de regular el servicio de agua potable, ¿no? Ese es el primer capítulo, Sí, nos queda claro sí, tenemos, por qué se fueron y por qué regresa. claro, son personajes que, de hecho, Teddy Crownill, el personaje principal de la historia, como dice, ha pasado creo que 14 años fuera de Perú
y regresa, está recién llegadito, la historia comienza cuando él acaba de llegar hace pocos días, creo que son 3 días que ha llegado, Sí. ahí nos presenta el personaje de arranque, y como decíamos recientemente, estamos comentando en este retrato de la clase alta y de los personajes de la clase alta, los protagonistas de esa clase, en este caso, este hombre joven, muy rico, de alta sociedad, pues nos lo presentan de una manera, insisto, bastante descarnada, pensando sobre todo en la época. Estamos hablando de la década de los años 20. El libro finalmente se publica en 1934, me parece, o 37, la primera edición, pero bueno, en ese momento, en ese contexto, acá yo también leo otro fragmento para que tengamos una idea de quién es Teddy Crouch, ¿no? Un fragmento de la parte inicial. Y dice así, sobre Teddy, ¿no? Díaz Canseco así lo describe. A los 18 años egresó de Oxford para ingresar al Trocadero en París, en Francia. De allí pasó a todos los cabarets de Londres y los prostíbulos de París. Tenía actitudes de ángel cuando bailaba Black Bottom y era un viveló cuando se estiraba al compás de esa música de lágrimas y mocos que se llama tango. A consecuencia de su estadía en Oxford, se aficionó al citrato de soda. Esto le sirvió más tarde para rechazar elegantemente ciertos platos. Polo, el deporte polo, pitigrilli, Oxford, tenis, Austin Reed, cabarets, cocaína, pederastas, golf, galgo ruso, caballos, Curtis, Napier, Teddy Crouch, el sotomenor, hombre moderno. Digamos, esa descripción, Claro. insisto, no es inocente, está pintando un personaje frívolo, en términos morales, pues decadente, cuestionable, ¿no? O sea, estamos hablando ahí no sé si nos van a poner vips a esto, pero está directamente señalando que ha practicado cosas como la pederastía, o, por ejemplo, que se ha paseado por prostíbulos en Londres y en París, etcétera. O sea, pero ese es un hombre moderno, claro, en los términos de aquella alta sociedad limeña, ¿no? Un hombre sofisticado, claro, de mundo, y así lo pinta Díaz Canseco, insisto, no es un retrato nada favorecedor, pero pues ahí lo va planteando. Y ese es el tono, ¿no? De toda la novela. Toda la novela mantiene ese tono bastante... O sea, pienso, pues, mientras lo leía, pensaba mucho en esas frases cortas, muchas veces contundentes, lapidarias algunas, ¿no? Irónicas y todo, pero todo el libro es así, ¿no? Todo mantiene ese tipo de ritmo y hay una gran cantidad de menciones bueno, no solamente a nombres de lugares y de espacios de Europa y de tanto de Perú, también a marcas, ¿no? Productos, frases en inglés, algunas frases en francés, que entra en el libro como, digamos, para mostrar esa suerte de, bueno, de ese mundo, ¿no? De la clase alta peruana, ¿no? Que también lo muestra como pues una clase bastante decadente, ¿no? Eso también es interesante y alejada del Perú, digamos, quizás la palabra sea el Perú real en la medida que es el Perú del día a día, ¿no? Es decir, de la gente que vive en el Perú y que no se va a ir, y regresa porque ha desfalcado a un banco en Europa o qué sé yo, ¿no? Sí, digamos, efectivamente. ahí hay un... Es lo que es justamente en lo que dice justamente es una forma de desarrollar esta visión que se entiende como muy crítica. Quizás a ojos de hoy sea más de risa, más de provocarnos cierta hilaridad leer decir, esos tipos son todos unos sinvergüenzas, son todos muy insisto, muy frívolos, muy relajados, al menos en buena parte de la novela se mantiene este tono. Sí. No obstante, evidentemente subyace hay una crítica, ¿no? Subyace este retrato de esta clase. Y es una clase, como digo, en el momento en que se publica esto, está muy fresco todo. Entonces es aún más fuerte la carga, ¿no? Porque ahora, casi 100 años más tarde, lo leemos con ciertos ojos, pero cuando esto sale publicado, estaba hablando de ahí nomás, o sea, estaba hablando del gobierno, en este caso, si nos remitimos a la historia peruana, está hablando de los años 20, los años de la gran bonanza del gobierno de justamente de Augusto B. Leguía, si no me equivoco, es el presidente, claro, el leguismo, que es algo así como el fujimorismo de aquella época, ¿no? O sea, fue este presidente populista, pero a la vez muy bien cercano a las clases altas, que trajo mucha prosperidad y que genera pues esta clase alta limeña que está llena de grandes negocios y está llevando a cabo toda clase está viviendo su mejor momento, ¿no? Un momento de boato, de gran digamos,
de gran apogeo y prosperidad, y en medio de todo eso, pues está viviendo también en el pico digamos, de su delirio de prosperidad, ¿no? O sea, es una clase alta muy consumista, que está muy a la moda, en una ciudad que está boyante, que está creciendo, donde se están creando nuevas construcciones, donde la ciudad está inundada de nuevos cafés y nuevos negocios muy distinguidos. Ese mundillo intenso de vida social, digamos, en frenesí, eso es lo que retrata constantemente la novela, y donde transcurren las aventuras de este personaje, Teddy Cruncher, y su panda de amigos, que la mayoría pues son gente igualmente privilegiada como él, ¿no? Hijos de grandes familias, de grandes empresarios o grandes abogados o lo que fuera. La mayor parte de la novela, de hecho, transcurre en ese ambiente, o sea, la juerga permanente, la vida totalmente despreocupada de estos personajes y cómo se van relacionando unos con otros. Pero, de hecho, te quería pedir también, Carlos, que me ayudes a entrarle un poco a la trama en sí. ¿Qué pasa con Teddy Cruncher? ¿Qué es lo que sucede con él? ¿Por qué? Bueno, ¿Dónde está el conflicto, digamos, de la novela? claro, el conflicto es que, bueno, ha regresado a Perú, tiene que un poco adaptarse a Lima y todo, y desde el inicio conoce pues este hombre que es Carlos Astorga, ¿no? Creo que es el nombre completo, que es este hombre, un empresario que trabaja en petróleos y en Perú, ¿no? De con quien va a tener una relación pues sexual, ¿no? Los dos, desde el inicio, la novela empieza en que los dos se van a conocer y hay una suerte de, si quieren, como guiño entre ellos de que reconocen que tienen, que son gays. Y entonces eso va a pasar en la novela, además de todo lo que él, digamos, las descripciones de lugares como los lugares, ¿cómo se llaman? Los fumaderos de opio que hay en Lima, ciertas zonas del Callao, el centro de Lima. eh, Y también, a la vez, digo, ya que hablamos antes de claro, Abraham Valdelomar en episodios anteriores, no solamente es fumaderos de opio o los huariques del Callao, claro, sino también es el Palais Concert, y también es el Calles, Country Club, y también son claro, los ambientes lujosísimos, las mansiones de las familias donde se hacen fiestas. Esos ujú, son los escenarios claro. constantes, ¿no? Pero es El Country interesante, Club, como dices, el contraste, ¿no? sí, Están en el Country Club, que acaba de ser abierto en ese momento, ¿no? Recién fundado prácticamente sí, en en la el época en la que ocurre la 27 novela, justo. sí, en Ujú, 1927, pero luego también, como dicen los guariques, hay toda esta dinámica que ya nos es familiar en el Perú de estos tiempos, de estos años, pero en ese tiempo también. Nuevamente, insisto, es una época de gran prosperidad, donde un presidente que, insisto, tiene una vena populista, y donde que también es querido, digamos, por las clases populares, es popular, justamente, valga la redundancia. Entonces, hay estos matices, ¿no? Este momento, insisto, como de bonanza, de mucha mm. frivolidad, de mucho acercamiento, de momentos de acercamiento a lo popular, pero desde digamos, desde las alturas, ¿no? De esta clase privilegiada, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, pues se empieza a salir con esta chica Beatriz Astorga, que es la hija de este Carlos Astorga. Y luego, ¿no? Ya cuando, digamos, siente una suerte de culpa, ¿no? De haber estado en esta relación con el padre de su novia, pues para evitar cualquier, digamos, comentario social, chisme, qué sé yo, para mantener las apariencias, pues le propone matrimonio a la chica, ¿no? Quien acepta, ¿no? Entonces, ahí viene un poco digamos, esa suerte de conflicto que se resuelve en la novela de una manera muy, muy sencilla, o sea, se resuelve, entre comillas, ¿no? Pero eso, entonces, esa parte de cómo tapar, digamos, el lado homosexual del personaje, y el matrimonio es pues justamente como la forma como va a servir, ¿no? Matrimonio en la clase alta, pues, ¿no? Entonces eso también es, o sea, mantener la apariencia, ¿no? Sí, aparte que es muy interesante porque está, por supuesto, o sea, está muy exhibido permanentemente en el retrato de esta clase alta peruana, limeña, bueno, ni peruana, Ujú, limeña de esos años, la famosa doble moral y la hipocresía, ¿no? mm, Como decimos, desde el arranque de la historia, como dice, una de las primeras escenas que nos muestra la historia es cuando Teddy se sube al auto del papá de la que será su novia. En ese momento ni siquiera es su novia todavía, que es este Carlos Astorga. Entonces, que mm, es un empresario petrolero, minero, o sea, obviamente, tipo de mucha fortuna.
ni bien entra, se hacen un guiño en donde ambos se distinguen. Bueno, al menos Astorga se presenta como que él tiene sus deslices homoeróticos, digamos, y se lo hace saber con un comentario muy procaz y muy directo, al cual obviamente Teddy reacciona con cierta sorpresa, pero con cierta complicidad al mismo tiempo. Digamos que eso de ser gay en aquel entonces era visto pues como un signo de cosas que hace la gente, pues, son lujos que se puede dar la gente sofisticada en tanto no sea escándalo, ¿no? O sea, entre nosotros nos podemos decir estas cosas y todo bien, somos hombres cosmopolitas y modernos, ¿no? Es un poco, este es el clima de complicidad que existe y obviamente de doble moral, porque no es algo pues que uno pueda ventilar abiertamente ni que se pueda hacer público. Como dice Carlos hace un momento, un poco la salida ante esta relación, digamos, subrepticia que maneja Teddy con este señor, es el romance que en paralelo está manteniendo con su hija, y a la cual evidentemente en algún punto le propone matrimonio. Pero es interesante porque, insisto, está muy presente este juego de hipocresías digamos, de un doble rasero y doble estándar de valores, ¿no? O sea, eso está muy presente, creo, en la novela y de alguna manera por eso es que se entiende que es un retrato duro de esta clase. Insisto, desde la modernidad lo podemos leer como desde nuestro presente, más que modernidad, desde el presente, desde hoy siglo XXI, 2026, podemos leer esto pues como un juego de apariencias típico, un juego de hipocresías, una novela en ese tenor. Pero en aquel tiempo, esto tenía un ingrediente adicional muy fuerte, y es que era un retrato, insisto, muy poco halagador y casi que de denuncia de la moral de esa clase, ¿no? O sea, estos que manejan el Perú, así son, mírenlos. Mírenlos qué hipócritas, miren cuánta doble moral, miren cuántas apariencias, miren cuánta frivolidad. Y eso fue en su momento la carga el peso que tuvo la novela. Ahora, desde el presente, la novela se lee más desde el ámbito de un primer hito de la diversidad sexual en la literatura peruana, ¿no? La apertura a una literatura, llamémosle literatura de la diversidad o literatura gay, como se quiera decir. Ahí, o literatura de LGBTQ, o literatura ¿no? LGBT. Claro. Ahora la leemos así, pero en aquel momento tenía otro toque. Había una denuncia, como decías Carlos hace un rato, finalmente es una obra en muchos sentidos moralista, ¿no? Porque está diciendo, miren la decadencia, ahora valoramos otra cosa. De hecho, es interesante, ¿no? Porque mientras que en los años 30 que se publica fuera del Perú, o sea, hay una serie de reparos, ahí no es fácil publicar un material así en Perú en ese momento. En el presente, quien la vuelve a publicar es una editorial que es la editorial Gafas Moradas, que es esta editorial independiente, pero es una editorial dedicada sobre todo a la literatura LGBT. O sea, ahora el valor que tiene es presentarnos abiertamente personajes LGBT, ¿no? Una historia que transcurre entre personajes LGBT, pero en su momento tuvo otro interés o quizás otra intención. Y de hecho eso ha sido estudiado por varios críticos literarios, académicos, que han tratado de explicarnos y nos ponen muy, muy en claro la intencionalidad original, ¿no? de la obra. Claro, porque eso quizás hay que hablar un poquito más también del autor, ¿no? De Díez Canseco. Él no estaba muy contento con su libro, ¿no? Eso es algo que veníamos conversando antes del programa de la propia opinión que tenía Díez Canseco de Duque, que para él no era su libro más que no reflejaba su talento literario, básicamente eso, ¿no? Que él valoraba más sus cuentos, sus otros textos. Por cierto, antes que me olvide, claro, la narrativa completa, esto publicó la Universidad Católica hace algunos años, que eso también, por ejemplo, rescatara su literatura y sus ensayos también, ¿no? Pero él no estaba muy contento con este libro, ¿no? O sea, a pesar de que la reedición, él la aprobó, ¿no? Dijo, está bien que se vuelva a reeditar después de la primera vez, que él no estaba muy de acuerdo. Pero quizás tú quieres mencionar más bien el prólogo de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Sí, de hecho, me voy a permitir leer un comentario al respecto de esto que acabas de mencionar justamente, extraído del libro Los muros invisibles, que es este trabajo que llevó a cabo, ayúdame a la memoria, me está Peter fallando.
Peter Peter Elmore, Elmore. efectivamente. Peter Elmore tiene un capítulo muy interesante en este libro llamado Los muros invisibles, que se llama La casa de cartón y Duque, más allá de la aldea. Es muy interesante, analiza muchos aspectos, pero vamos al punto que señalaba recientemente Carlos. Él comenta, ¿no?, que Díez Canseco, ¿no?, empezó, nos dice, para empezar, ubiquémonos bien en los tiempos, él empezó a redactar Duque en 1928, la termina de escribir en 1929 y la primera edición recién aparece en 1934 cuando Díez Canseco estaba en Europa. Luego el responsable, la editorial que lo publicó fue la editorial Ercilla en Chile, y fue justamente por impulso de Luis Alberto Sánchez quien redactó el prólogo a esa primera edición, y en ese prólogo él señala a Díez Canseco como un compañero de lucha y uno de los exponentes más altos de las nuevas promociones literarias peruanas. Sánchez ya estaba en el APRA en aquel entonces, en el Partido Aprista, y asegura a los lectores en ese prólogo que lo que destaca del trabajo de Díez Canseco, dice, es su capacidad de retratar a la oligarquía limeña, puesto que de ella proviene y de su tronco se ha desgajado. Es decir, Díez Canseco era un insider, ¿no? Díez Canseco venía de esa oligarquía, pero la retrata, como digo, sin medias tintas y sin pelos en la lengua. Dice, es un tránsfuga de la clase dominante, así lo califica los Alberto Sánchez de Díez Canseco, y de alguna manera dice que la obra Duque es valiosa en términos artísticos, pero también como una crónica fidedigna de una realidad que necesitaba transformarse, necesitaba ser transformada. Entonces, insisto, ahora Duque de pronto es literatura LGBT. En el momento en que fue publicada, Duque era vista por la crítica, por gente del entorno, como es el caso de Luis Alberto Sánchez, como una novela de denuncia de la decadencia de la clase alta peruana. Y quiero leer este fragmento de Díez Canseco respecto a Duque, lo que él sentía, lo que él pensaba en este momento, y lo leo textual. Dice, no quería yo publicar esa novela, no porque me asustase y hubiese después disentido de su intención panfletaria. No, cada escritor tiene el derecho de escribir sobre cualquier tema. Lo lamentable de aquel libro es su ropaje literario, de una miseria vergonzosa. Aquello estaba deplorablemente mal escrito. Sin embargo, me la publicaron cuando ya mi criterio, mi inteligencia y mi conciencia habían variado totalmente respecto a la obra literaria, que debe ser, a mi juicio, de un total agnosticismo. Y ahora anda por allí la pobre, encasillándome en un territorio político al que he renunciado, como a todos los territorios políticos, y dentro de una manera literaria que, aparte de modestias, es muy inferior a lo que escribo cotidianamente. O sea, sí le tiró arroz, ¿no? Díez Canseco a Luis Alberto Sánchez y al momento Claro. político, no es como que se lava las manos y dice, yo ya no pienso así, yo en mi No tengo nada que ver con... en términos políticos yo estoy en otro lado, ya no creo en la política, básicamente lo que está diciendo, yo ya no apoyo a nadie, pero en su momento, insisto, la novela fue enmarcada como, mire, la novela que denuncia esta clase decadente, ¿no? Claro. Eso. Yo creo que la novela es mucho más que eso, ¿no? O sea, que no solamente critica a la clase alta peruana, etcétera, sus excesos, sus apariencias, su doble vida, porque, bueno, y que digamos que en la literatura peruana se ha hecho una gran conexión entre esta novela, para no olvidarnos ese dato que es bastante conocido, que la novela dialoga, es como el precursora de Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique, que acaba de fallecer, uno de nuestros grandes escritores peruanos. Pero eso, ¿no? O sea, en la medida que ambos libros se critican y cuestionan desde la clase alta aristocrática del Perú, como dato también Un mundo para Julius fue celebrada pues por el gobierno militar de Juan Velasco, ¿no? O sea, por ahí hay también una conexión política, ¿no? Que el mismo Bryce, bueno, no sé si, que yo sepa, no necesariamente escribió la novela con ese fin, ¿no? De criticar, cuestionar, o digamos, a pesar de que la novela critica y cuestiona a su propia clase, ¿no? Eso, digamos, ahí están las conexiones, salvando las distancias entre que hay mucha nostalgia y melancolía y tristeza y soledad en la novela de Bryce Echenique, y que no hay en la novela de Díez Canseco, ¿no? Quizás Sí, de solamente me dio esta hecho, idea, ¿no? Que sí, quizás sí. la novela de Díez Canseco habla
se conecta más, y esto lo hemos hablado ya, con la novela de Bailey, ¿no? De cualquiera de las primeras novelas de Bailey, sobre todo. Sí, o sea, es como el no se lo digas a nadie de la época, ¿no? Claro. Y aparte, interesante, ¿no? O sea, así como Bryce no tenía intención de romperle el espinazo a la oligarquía, como alguna vez declaró Juan Velasco Alvarado, pero Claro. bueno, Velasco jaló agua para su molino con esa novela. Claro. Este, Gracias, Bryce, dijo, esta ¿no? es la novela. Por fin los escritores igual, se comprometen. en este caso, Díaz Canseco, pues parece que tampoco iba por ahí, los tiros no iban por ahí con él, o quizás sí, pero bueno, le quiso, insisto, le quitó, le jaló la alfombra al comentario de Luis Alberto Sánchez, ya, quién sabe, cosas que pasan. Pero aparte hay una cosa interesante también que quiero rescatar, hablando de lo de la relación con Bryce, ¿no? Hay una entrevista que le hacen a Tomás Escajadillo, también me parece crítico literario peruano, efectivamente, acerca de Duque, ¿no? Y acerca de esta famosa relación de Duque con Bryce. Hay quienes decían que Duque había inspirado a Bryce para escribir. No es cierto. Y acá leo textual también un fragmento de esta entrevista, Escajadillo, donde dice, un mundo para Julius, le preguntan, tiene parentesco con Duque, y sin embargo Bryce no la había leído. Y dice, a mí me consta eso. Yo he sido muy amigo de Bryce y él, antes de publicar su novela, me pidió una fotocopia de Duque. Mientras que buscaba una fotocopiadora, Alfredo viajó a España y puso punto final a su libro, A un mundo para Julius. No lo leyó, y sin embargo hay vínculos, como el Country Club, que es un marco especial para delinear a los personajes. Y luego le dicen, le preguntan, ¿no? Si Duque, esto es parte interesante también de esta entrevista, no tiene tanto que ver con Bryce, pero dice, pues sí, le preguntan si Duque plantea una modernización del lenguaje, y dice, hay quienes hablan con más entusiasmo que yo del vanguardismo de Duque. Dice, por ejemplo, un lenguaje cinematográfico, y de alguna manera él dice que la crítica debería revisar Duque para ver justamente en dónde radican esos elementos, digamos, de vanguardia, ¿no? De novedad. Y de hecho, también señala el carácter un poco paradójico que supone la obra, el corpus de la obra de Díaz Canseco, porque como decíamos antes, tenía todo este bagaje de cuentos e historias sobre las clases populares, sobre el mundo de los marginales, de la gran ciudad, y de pronto sale con Duque, ¿no? Entonces dice, le preguntan esto, ¿no? Si es paradójica esta relación. Y Escajadillo dice, sí, efectivamente en su estudio preliminar está titulado, dice, Díaz Canseco o la paradoja. Dice, no solo existe esa paradoja, sino también que Díaz Canseco fue un narrador con presencia latinoamericana de los años 30 a los 40, pero luego el aluvión indigenista de Ciro Alegría y Arguedas es el que lo termina dejando de lado. Queda perdido, o sea, queda olvidado, y se le volverá a rescatar, como decíamos antes, hasta mucho después, ¿no? Cuando todos estos escritores mucho más urbanos que empiezan a surgir en los años 50, 60, desde Julio Ramón Ribeiro, el propio Vargas Llosa, Osvaldo Reynoso, tantos más, de alguna manera continúan ese hilo que quedó suelto. Porque además hay que decir que Díaz Canseco se murió en 1949, ni siquiera llegó a los 50, claro, a la década de los 50 con vida, no obstante, resultó siendo el precursor, el hombre que puso el primer pie en ese nuevo planeta, ¿no? O sea, él marcó el hito de algo que, insisto, él no llegó a ver siquiera, ¿no? Claro, pero claro, estás en el punto ahí, ese comentario del Escajadillo, ¿no? De que, claro, es que son los primeros años del siglo XX, hay una transformación del Perú, la parte urbana es clara, ¿no? O sea, ya lo conversamos hace 2 semanas hablando de La Casa de Cartón, pero en la poesía se nota también, ¿no? Hay los grandes poemas de Vallejo y qué sé yo, hablan también de esa modernidad difícil, conflictuada, ¿no? Y los narradores de alguna manera están tratando de mostrar eso. Yo creo que Díaz Canseco, a pesar de que esté en desacuerdo con su propio libro y sus alcances, es una propuesta de, bueno, vamos a hablar de esto, de que yo tengo en primera mano, ¿no?, el acceso y, bueno, voy a escribir sobre esto. Que nadie más lo hace, ¿no? Va a pasar mucho tiempo para que alguien más haga una crítica a la clase alta peruana, ¿no? Yo, como creo que dice Elmore, habrá que esperar pues hasta el mismo Bryce, ¿no? Y esos son que 50 años más tarde, ¿no? O sea, prácticamente, quizás 40, 50, ¿no? O sea, claro. O sea, imagínense. Por eso, bueno, un adelantado Díaz Canseco. Por eso hablamos de Díaz Canseco y lo podemos citar como un referente moderno, por eso es reeditado en 2000, hace poquito, en 2018 me parece que fue que salió esta edición. 2020 creo que o 2020 por ahí, sí, por eso, porque el tipo, insisto, en su momento quedó un poco fuera de juego
O sea, no se le entendía, o se le entendía de maneras que luego que eran muy cortas, ¿no? Muy limitadas Claro. por la coyuntura política o por intereses Y, particulares. y también que a mí lo que sorprende en el libro es que uno reconoce esa Lima, ¿no? Lo que hace Díaz Canseco muy bien es hace un mapeo de la ciudad, uno de los primeros desde la narrativa, ¿no? Es decir, conecta a Lima desde el Country Club si quieres, pero lo va conectando en diferentes lugares cuando más bien los narradores se dedican, pienso por ejemplo en el cuento, un cuento de Vallejo que habla de los fumadores fumaderos de opio, pero que está localizado en esa zona. O sea, esta es una primera novela que de alguna manera conecta diferentes espacios, que es algo que todavía la literatura peruana todavía no existe, ¿no? Entonces es un libro bastante, digamos, adelantado para su momento y que propone diferentes formas de representar la realidad, esa realidad, ah, tan complicada, difícil, compleja que es la ciudad de Lima. Y algo que tú me habías comentado también, es que aquí se ve, se nota, eh, digamos que estos limeños peruanos de clase alta, pues les encanta la comida peruana. Ya, Es eso cierto. como detalle, o sea, que es algo que no, que si a alguien se le interesa rastrear desde dónde viene ese, digamos, favoritismo del peruano sobre su propia comida, o sea, lo pueden ver incluso en este libro, ¿no? Sí, de hecho está eso, hay una serie de elementos. Ahorita que mencionaste ahorita recién cómo nos va trazando como un nuevo mapa de Lima, en Mm, cierto sentido, ciertos lugares, ciertos espacios. Es una ciudad que en ese momento todavía está pues lejísimos de lo que hemos mm, conocido nosotros, de lo que conocemos en el presente. Es una ciudad que todavía está rodeada pues de haciendas y de campos de cultivo y donde de pronto avanzas unas cuadras con tu coche, con tu auto último modelo del año veintitantos, pero se te acaba la pista porque se acaba la ciudad. Pero bueno, pero ya claro. existen lugares totalmente reconocibles, pero ese hecho material de una ciudad que se está construyendo, que está transformándose, es algo que también rescata la crítica literaria y con lo que emparenta a Duque con La Casa de Cartón. Y Mm, justamente Peter Elmore hace un par de comentarios muy interesantes al respecto que creo que vale la pena revisar. Y aquí lo leo, justamente dice, La Casa de Cartón y Duque no son, dice, solo casi coetáneas, sino que pueden leerse cada una de ellas la frustrada fundación de mm, sendas tendencias narrativas en la literatura peruana, ¿no? Habla de una sensibilidad antiburguesa, es interesante, hay una gran crítica en las dos, de muy distintas maneras, pero está antiburguesa, citadina y moderna, ¿no? Eso es algo que emparenta a Duque con La Casa de Cartón, pese a que son muy distintas. Por otra parte, pero hay un espíritu común. Y dice que ambas encaran, dice, un mundo urbano en expansión, un espacio que se define en la metamorfosis física y cultural del entorno ciudadano, la puesta en escena de ese dominio voluble, fluido. Dice, esto pone en crisis el método de representación realista y anima escrituras que son, en esencia, irónicas. La transición y el cambio impiden fijar imágenes, asumir a la percepción del sujeto como ingenuamente natural y objetiva. En fin, por ello dicen grados y maneras diferentes. La Casa de Cartón y Duque son obras autorreflexivas y comentarios tácitos sobre la creación novelesca. Aquí ya me puse un poco denso, yo no soy literato acá, pero ni he estudiado literatura, pero digamos sí se percibe eso, o sea, después de haber leído los dos enseguidilla, además, o sea, venimos de leer La Casa de Cartón y ahora justo claro. entramos a Duque, y pese a que son muy disímiles, en forma sobre todo, pero en el fondo hay sin duda un tema común, ¿no? Es un fruto de los tiempos, me imagino. O sea, finalmente, aparte tenían mucho en común. Díaz Canseco también era de Barranco, también estudió en También, el San José de Cluny, también. igual que Martín Adán. O sea, Díaz Canseco era un poquito mayor, pero no mucho más, 4 o 5 años mayor. Entonces, pues sí, no tiene todo el sentido del mundo que haya este punto de encuentro y una actitud similar, ¿no? Ante una ciudad que está creciendo, está cambiando, se está volviendo algo medio manejable, ¿no? Y que eso afecta la forma literaria. Pero yo no me meto en el tema de la forma literaria porque ese no es eso no estudié.
Pero No, se no, no, puede hacer. pero bueno, aquí, claro, ese claro, es un libro que propone es una novela, ¿no? O sea, se lee una novela, se presenta como una novela, am, digamos, episódica en el sentido de que, bueno, que cada capítulo va avanzando una parte digamos, de la historia, pero la historia es muy simple, ya lo comenté, y perdón por el spoiler, pero también hay que comentar el final de la novela, que es con la joven Beatriz, la hija, se entera por una nota que le ha dado que se había dado que el padre le había dado a Teddy, ¿ah? Donde, donde era claramente, se notaba, se deja claro la relación que tenían los dos. La Beatriz, la chica, lee la nota, se da cuenta y entonces, pues, eh, decide obviamente no casarse con un Teddy, ¿no? Y lo que menciona la hija Beatriz es bien importante porque cuando lee la nota, la hija dice que, o sea, la hija sabe que el padre ya tiene estas actitudes desde antes. Entonces, o sea, no es una noticia nueva para ella. Lo nuevo es que lo está haciendo con su novio o con su prometido, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, revienta el escándalo, ¿no? Entonces, obviamente, el matrimonio no sucede y Teddy, pues, decide regresarse a Europa, ¿no? E irse, y aquí no ha pasado nada, más o menos así es un poco como termina la novela, ¿no? Te hago la corrección, se va a Buenos Aires, Ah, perdón, se va a Buenos Aires, se sube en un barco que lo lleva al es paraíso y ahí verdad. se toma el tren trasandino a Buenos Aires con su mamá. Pero acá, a propósito de lo que comentabas, por ejemplo, del detalle de la gastronomía y la comida peruana, ¿no? El Ah, bueno. fragmento acá de la novela. De hecho, ahorita como ya estamos orientándonos hacia la recta final de este Mm, capítulo, vamos a aprovechar en rescatar algunas citas de la novela en sí que me parecen particularmente divertidas. Por ejemplo, hablando de cocina y la comida peruana, en algún momento dice uno de los personajes, señores, este escándalo. Otro personaje que llega diciendo, señores, este escándalo es un policía que llega al Guarique, donde están haciendo bulla y están haciendo escándalos cuando es tarde en la noche. Todo Teddy y sus amigos, todos sus amigos, todos los pitucazos amigos de Teddy, todos ahí metidos en un Guarique. Y dice el policía, llega, señores, este escándalo, y uno de sus amigos responde, es perfectamente normal, ¿no? Don Pedro responde eso. El señor, y Pedro señala a Teddy, acaba de llegar de Europa y trae el alma galga por el sancochado y el arroz con pato. La cocina, ¿acaso usted lo ignora, leal servidor del régimen? Es el más alto exponente de la nacionalidad. Uno de los más, un pequeño fragmento que refleja, pues efectivamente era cosa seria, ir a comerse un arrocito con pato o un sancochado, cuando uno ha estado 14 años sufriendo en Londres sin poder comer estas delicias, ¿no? O claro. sea, Es claramente una forma de destacar que lo presente de la gastronomía. detalle importantísimo, que también por ahí se menciona el pisco, ¿no? La cerveza, otros platos más, ¿no? Otros licores más, ¿no? De la gastronomía peruana. Pero eso también es importante. Cómo entra lo peruano, lo más local dentro de la novela, ¿no? Sí, Eh, o sea, es lo que decía, me llama mucho la atención porque implica, es un momento particular, ¿no? O sea, se sabe que la oligarquía pues siempre estaba alejada y visto con desdén, ¿no? Lo popular, como ir a comer a un guarique o a un sitiocito así, pero acá ya no existe eso, entonces ahí ya marca esta cierta ruptura de límites. Habla de una idiosincrasia que no sé, es muy familiar, ¿no? O sea, que no nos suena nada lejana, si tú piensas que esta es una historia de hace ya casi 100 años, ¿no? Es el retrato de los años 20 en Lima, pero insisto, históricamente pues hay similitudes grandes. Era un momento de gran prosperidad, de un presidente modernizador, populista, muy mm, cercano a las clases altas, pero a la vez un dictador. O sea, vibes, Fujimori vibes, 100%, o claro. sea, es claramente detectable eso. Y de alguna manera, pues sí, queda planteado. Estoy tratando de rescatar algunas citas referentes sobre todo a los momentos de escándalo que ahorita tú mencionabas respecto a la reacción de la hija Mm, de Carlos de Batti, del personaje, la prometida de Teddy, de la novia de Teddy, claro. que finalmente pues lo deja, ¿no? Y estoy tratando de buscar justamente esa parte donde ella hace algunos comentarios al respecto. No sé si lo voy a leer a educar, pero creo que sí.
En todo caso, está. Es el reclamo que le hace Bati, la hija de Astorga, a Teddy, ¿no? De hecho, es el momento específico cuando descubre la evidencia que señala la relación que han tenido su padre y su novio, ¿no? Dice, ¿qué era esto? Está en el escritorio de su papá, Bati, buscando unos papeles. Ella quería buscar unos papeles para ella, creo que justamente para trámites de su boda, y empieza a buscar en el escritorio del papá. Y mientras está revisando en el escritorio, dice, ¿qué era esto? Y dice, encuentra una foto de Carlos Astorga que se la ha dedicado a Teddy, con una dedicatoria especial. Entonces dice, ¿qué es esto? ¿No? Y eso de Narciso, en algún momento Astorga le dice a Teddy que le ha hecho recordar el mito de Narciso, ¿no? en sus encuentros. Y dice, miró la fecha trazadísima y el sobre dirigido a su padre. Teddy le devolvía la carta, dice. Y dice, sí, la vieja habladuría acerca de su padre. Y con su novio, cochinos. No, una querida no le hubiese importado. O sea, que tuviera amante, no problema. Que hubiese sido borracho, cualquier cosa. Pero esto, no, esto nunca. El padre y el novio, qué horror. Entonces menciona pues que ella se ve así, empieza a llorar y está muy mal ante el hallazgo y dice, surgió la limeña pacata, católica, prejuiciosa. No era tampoco el pecado mortal lo que le importaba. Era su espíritu que se rebelaba contra la inmundicia del pecado ambiguo. En otro lo hubiese quizás disculpado. En su novio, y casarse con él, nunca. Primero muerta, maricones. El momento de la reacción en que Bati se da cuenta de la relación ahí bastante oculta que habían mantenido Teddy con su papá. Y hay una frase final que creo que es la frase final del libro, y disculpen por los spoilers, pero bueno, prácticamente ya les revelamos toda la historia. Claro. Igual, no lean el libro. No duden en leerlo igual, porque es interesante el retrato, es interesante el estilo y las reflexiones. Es un libro que tiene mucho valor. Y hay uno de los personajes que es muy divertido, yo lo comentaba contigo antes de grabar esto, Carlos, era este personaje de Don Pedro, conocido por su apodo de Rigoletto. Rigoletto es un personaje gracioso. Creo que es medio gordito, siempre anda con un traje medio mal llevado, un traje azul que está con manchas, él en general tiene un aspecto raro, no se ve muy bien, pero bueno, pertenece al club, es un tipo que por algún lado pertenece a la clase alta y para con ello, y él es un personaje, insisto, casi que permanece en ánimo de risa todo el tiempo. Nadie lo toma en serio y esa licencia que le da a vivir en la broma y vivir siempre en la borrachera y todo eso, le hace que pueda decir verdades permanentemente. Él en todo momento, él por ejemplo, confiesa sus amoríos y sus plancitos con jovencitos de la ciudad de Lima, que obviamente le está encandilado por ellos porque él es abiertamente gay, y no lo oculta. Y en tanto sea un personaje como que se mantiene en ese terreno de lo jocoso, digamos, todo el mundo se lo deja pasar y lo deja ir, porque finalmente, pues, no es serio este señor, digamos, ¿no? En el fondo hay esta licencia que se le da a quien vive o a quien se maneja, digamos, en este terreno un poco límite, ¿no? Que no se le toma tan en serio. Y en el momento final de la novela, Carlos, me parece que es el nombre de uno de los mejores amigos de Teddy, que lo acompaña en todo esto, están juntos, ya Teddy se ha ido con su mamá a Buenos Aires, etcétera. Y Carlos le pregunta a Rigoletto, ¿y a ti qué te ha parecido todo esto? ¿A mí? Dice Rigoletto. Sí, a ti. Rigoletto dejó caer la mandíbula temblona de cocaína. Luego, brutal, un marica menos en la ciudad. Y ahí cierra la historia. Y cierra la historia de Duque. Claro. Que es una de las frases más famosas también en la literatura peruana, ¿no? O sea, hay mucha gente, de repente no ha leído el libro, pero ha escuchado de esa frase. Es una frase muy... Es como ciertas frases que uno recuerda también de libros como los de Bailey, qué sé yo, ¿no? O sea, digamos, están ahí, impactan porque son el final de una novela como esta, ¿no? Escrita hace 100 años también. Sí. Pero lapidaria también, esa frase. Sí, y volvemos a lo que comentábamos antes numerosas veces, que la novela
con el tiempo y con las circunstancias y con los contextos distintos, pues ahora se lee con otros ojos, pero en aquel momento se leía más bien con esta tesitura más bien moral, más bien de crítica política, muy directa, muy inmediata, de algo que estaba pasando y que acaba de ocurrir. Entonces, incluso se le caracteriza casi como una obra de denuncia periodística, con cierto ojo periodístico, ¿no? Porque es la visión del insider que se sabe todos los chismorreos y todas las cosas que están pasando ahí en oscurito, en cierto sector de la sociedad, que obviamente siempre es visto se le ausculta y se le ve con una mezcla de admiración y morbo, como son las clases altas, ¿no? Y nada más a todo esto, para cerrar, porque ya estamos al límite del tiempo. Sí. Mencionar, o cuéntanos tú, Carlos, ¿y por qué se llama Duque la novela? Es no hemos mencionado a ningún hasta ahora. No, pues ¿quién es el Duque? El Duque es el perro, ¿no? El personaje, perro claro, que se llama Duque. Un galgo de pura raza, ¿no? Pues. Así es, y que está ahí, es como un personaje, bueno, que mira todo lo que sucede. Obviamente, que a un momento alguien le dice, no sé si no recuerdo bien, u otro, y le dice, bueno, tú, ¿qué pensarás de todo esto? Yo creo que él dice, bueno, no piensas nada. No me acuerdo, como una frase así muy... Alguien conversa, alguien habla con el perro y el perro obviamente no dice nada, ¿no? Está buscando comida. Pero es muy interesante porque que le haya puesto Duque al libro es una suerte de propuesta muy particular de para quién va toda esta historia, ¿no? ¿Quién está leyendo este libro? ¿A quién le interesa esta sociedad, este grupo con sus problemas, sus mentiras y sus dobles vidas y qué sé yo? Y o sea, ¿no es un perro peruano? Sí, es un perro de la clase alta, ¿no? Pero también me hace pensar, y te comentaba a ti, Jan, que me recordaba mucho al perro que aparece en la novela El Gato Pardo, del Tommaso de Lampedusa, que es una novela pues que habla también de la unificación italiana y etcétera. El Gato Pardo es el último oligarca de Sicilia, y tiene su perro, y cuando pasa toda la historia, no lo voy a contar, pero el perro al fin es un protagonista de la novela en la medida que es un espectador, un público de todos los cambios que están sucediendo, ¿no? Cuando la novela termina, el perro lo han disecado y lo están vendiendo con las últimas cosas de la casa, ¿no? Termina pues el perro en la basura porque nadie lo quiere. Pero aquí el Duque, el perro que está vivo, está todavía mirando todo lo que sucede sin decir nada. Sí, probablemente ahí... No sé si es una forma de decirnos que es el único personaje de cuya integridad y cuya claro, no sé, cuya lealtad es incuestionable, está ahí presente siempre. Fiel, ¿no? También. Sí, fiel. Creo que no se va con Duque, creo que no se lo lleva a Teddy, se lo deja a su amigo Carlos. Ahí está, se lo deja a su amigo Carlos y se vuelve el consentido de su abuelo. Tan consentido se vuelve que el abuelo le pide a José Sabogal que los pinte juntos, a Duque y al abuelo de Carlos. Ese es un detalle interesante de la novela. Bueno, hay que valorar al perro, sí. Claro, pero ese detalle dice mucho de cierto futuro, digamos, de la sociedad peruana, yo diría, ¿no? O sea, que Sabogal lo pinte no es poca cosa. Sí, no, totalmente. Y nada más acabo de ver una frase que me sirve también para cerrar. Es una reflexión de Teddy en algún punto, en el capítulo 13 de la novela, y dice: y no es que fuera orgánicamente invertido, no era el suyo el caso del individuo fisiológicamente ambiguo, era sencillamente una moral, hijo único, todos sus caprichos fueron siempre satisfechos, todo lo que apetecía lo tuvo, y así no se dio cuenta nunca de ese frágil límite que todos hemos transgredido, que separa el bien del mal. Ese era Teddy Crownshield. Ese es Teddy Crownshield, el personaje de Duque. Muy bien, me parece una buena manera de cerrar esta novela que recomendamos una vez más aquí en El Último Lector, ¿no? Sí, su podcast amigo. Sí, su podcast amigo de los libros, amigo de ustedes, para que leanla en verdad, descubran toda una faceta diferente de la literatura peruana a la que normalmente no nos acercamos, porque 100 años más tarde ya estamos viendo que en Perú esto de la diversidad sexual y de la vida íntima de las personas pues sigue siendo un tema complicado. O sea, sí. Pasarán 100 años y algunas cosas nunca cambian. Esperemos que no sea así, pero nada, pues nada, véanla, y ya nos estamos yendo, pero no se olviden de suscribirse
de darle like, de comentar ahí donde sea que lo vean, si lo ven en YouTube, si lo ven en Spotify, si lo ven en Apple Podcast, en la plataforma que sea, den like, suscríbanse, comenten. Eso ayuda mucho a que más gente conozca este podcast, que se hace con mucho cariño, humildemente, ahí va avanzando. Esperemos que más gente lo vea y sobre todo que lea a partir de lo que comentamos aquí. Y pues nada, Carlos, muchas gracias por esta hora de tu tiempo. Siempre divertido, siempre un placer hacer esta conversación. No, gracias a ti, Jan. También poder seguir conversando en estos libros tan fascinantes, importantes de nuestra literatura nacional, y que bueno, que la gente pueda, igual, como has dicho, leer los libros. Hay una nueva edición. Duque también está en Kindle y está en Apple Books. Y hay una novela gráfica que publicó la Casa de la Literatura, que es gratuita, o sea, cualquiera lo puede bajar. O sea, digamos, no hay excusa para no conseguir este libro, leerlo, y que lo sigan discutiendo, que creo que es importante, y que ojalá que el último lector pues los invite, ¿no?, a seguir leyendo esto y otros libros que hemos ya comentado aquí, ¿no? Dicho eso, nos vemos pronto. Nos vemos en 15 días, se lo juramos, no fallamos. De todas maneras. Cuídense. Adiós, Carlos. Adiós, ya, nos vemos. Buenas noches. Bye. Este no es el final, lector. Te seguiremos buscando en un próximo episodio.